vamos a hacer hoy día? Vamos a aprovechar y vamos a ir avanzando un poco la teoría que nos toca. Esta primera parte vamos a hablar del núcleo y sus partes, sus componentes. Luego vamos a descansar unos 10 minutitos y volvemos a entrar al mismo link para ver lo del ciclo celular, ¿ya? Así que tengan de todos modos ahí sus cuadernos, su cuaderno de teoría y después sus cuadernos de laboratorio, sus guías de laboratorio para que ahí podamos repasar e ir haciendo las cosas. Como ustedes normalmente no habilitan sus cámaras, bueno, durante la presentación está bien, vamos a tener así, pero después cuando hagamos preguntas o cositas, no está de más siempre habilitar porque es diferente verlos, ¿no? Es como que yo les hablo así, como que yo les hable así como estarían ustedes, ¿no? Y eso que yo tengo ahí por lo menos una foto, pero si no tuviera nada, no es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que perder ese miedo a poner las cámaras y poder conversar, ¿ya? Entonces necesito un voluntario para que después me saque una lista de la asistencia, una fotito, para que nosotros podamos después tomar en cuenta esta asistencia, ¿ya? A media clase, así. ¿Alguien quiere ser voluntario? ¿Quién podría sacar? Pueden sacar una fotito así de la pantalla cuando estamos todos juntos o de la lista. ¿Alguien? ¿Voluntario? Gracias, José. Gracias. La manda al grupo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer así, ya voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con este tema que es el tema a continuación que nos toca, ¿no? Acuérdense que la semana pasada, a pesar de que varios no estaban, que era una clase que me haya gustado que estén todos, hablamos lo que eran las organelas citoplasmáticas, que son las mitocondrias y todo el proceso de respiración celular, y después hablamos los plastidios, ¿no? Haciendo énfasis en cloroplasto y hablamos todo el proceso de fotosíntesis. Entonces creo que fue una clase bonita para comprender un poco todo este proceso de respiración, todo este proceso de fotosíntesis, que yo les pido a los que no pudieron estar que estudien, que revisen, que hagan sus tareas y que el miércoles que nos vamos a reunir en clase, podamos quizás yo repasar con ellos o resolver algunas dudas que tengan, ¿ya? Pero entonces seguimos avanzando. Y en esta clase ya vamos a entrar al núcleo, jóvenes, ¿ya? Entonces, si están en su casa, si están, no se echen, no se vayan a comer a la cocina, siéntense con su texto, con su cuaderno de apunte y aprovechemos esta clase para que después cuando estudien no les sea tan difícil, ¿ya? Ustedes han visto, las notas están muy bajas. eh, Preocupante porque hay notas de 0, de 5, 6 sobre 30 y uno dice pues realmente qué pasa, ¿no? Entonces es porque creo que también no estamos prestando un poco de atención, no estamos haciendo con más atención las tareas, ¿ya? Así que tratemos de aprovechar el tiempo, no solo encendiendo el Zoom, sino aprovechando las explicaciones. Y hoy día vamos a entrar ya a estudiar el núcleo. Acuérdense que hemos estudiado membrana, citoesqueleto, hemos estudiado todo lo que hay en el citoplasma de la célula, que empezamos con el sistema de endomembrana, membrana nuclear, retículo rugoso, retículo liso, aparato de Golgi, lisosoma, peroxisoma, glioxisomas, todo eso ya va a entrar en este segundo examen. Y también hablamos de las mitocondrias y respiración celular y de los plastidios, que son cromoplastos, leucoplastos, cloroplastos, y que los cloroplastos hacen el proceso de fotosíntesis en nuestro planeta, ¿no? Entonces, todo eso, incluyendo todo lo que vamos a avanzar hoy y la semana que viene, va a entrar ya al segundo parcial y después al final entra todo, ¿ya? Y entonces hoy día entramos al núcleo. Entonces, si ustedes están en su casa, a ver, dibujen grande sus células, hagan su núcleo, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo es el núcleo? ¿Cuáles son los componentes del núcleo? ¿Ya? Entonces, el núcleo, como ven, yo les he puesto estos dos títulos aquí. Dice núcleo interfásico y dice cromosomas. Entonces, vamos a estudiar el núcleo en ese periodo que se llama interfase, que es cuando el núcleo no se está dividiendo. Por eso dice núcleo interfásico. Acuérdense que ya hemos visto así muy rápido, lo vamos a ver hoy después ya más profundo, que la célula tiene un ciclo de vida.
Bueno, sabemos que toda célula proviene de una anterior, no existe por arte de magia una célula, sino que hay una célula y lo que hace es que se divide en dos para darle origen a esas dos células iguales por un proceso que se llama mitosis. Y entonces, ¿cuánto tarda una célula en dividirse, en volver a dividirse? A eso llamamos ciclo celular, como el tiempo de vida de una célula entre una división y otra, ¿ya? Y porque algunas también se mueren, es verdad, pero entre una división y otra, ¿cuánto tiempo dura esa célula? Y eso es variable. Una neurona puede durarte toda la vida y no se divide, o una célula del hígado puede tardar unas 16 horas, por ejemplo, en hacer otra vez mitosis, otra vez mitosis. Entonces va a depender mucho del tipo celular, ¿ya? Pero hay un tiempo, cuando esa célula, hay un tiempo en el que se está preparando para dividirse y a eso llamamos interfase. Y hay un tiempo en que se divide, que hace todo el proceso de división. A eso llamamos mitosis. Entonces, el tiempo en que la célula no se divide o interfase, ahí el núcleo está completo, porque está con membrana nuclear y sus componentes adentro. Durante la mitosis, el núcleo ya no es igual, sino que el núcleo pierde o la membrana nuclear se desintegra momentáneamente y no aparece. Si nosotros vemos una célula, como vamos a ver en las imágenes luego, no aparece. Por eso, para estudiar el núcleo hay que estudiarlo en la interfase o el tiempo en que la célula no se está dividiendo. A eso se llama núcleo interfásico. Y después vamos a estudiar cómo son los cromosomas, sus partes, ¿ya? Vamos a ver todas esas cosas que va a ser también interesante. Bueno, empezamos a estudiar el núcleo, ¿ya? Nos concentramos todo en el núcleo. Si tienen su cuadernito, miren ahí un dibujo del núcleo. Y vemos que el núcleo, todos los textos nos dicen que constituye la parte más importante de la célula. ¿Por qué? Porque ahí adentro está la mayor cantidad, el 99% de nuestro ADN. Y el ADN es aquel cerebro que dirige nuestra célula. En el ADN está la información para ver cuándo se va a dividir mi célula, cómo van a estar esos genes, cómo se van a expresar. Muchas de las características, Raúl, su micrófono, Raúl y Luciana, muchas de esas características de cómo somos nosotros, ¿no? Está en nuestro ADN, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que constituye la parte más importante de la célula. Y este núcleo generalmente es un cuerpo esférico, es redondo, y en la mayoría de las células se encuentra en el centro, sobre todo en la mayoría de las células animales, ¿ya? Esta, por ejemplo, es una célula animal, y entonces en la mayoría de los casos se encuentra aquí, en la parte central, estos rojitos que ustedes ven. ¿Por qué? Porque nosotros, los animales, no tenemos grandes vacuolas llenas de agua. Entonces, en las células vegetales ustedes van a ver que generalmente son más cuadradas, pero aunque hemos visto mucho en célula vegetal que pueden ser como rompecabezas, ¿no? Depende mucho qué tipo de célula. En las células vegetales a veces el núcleo está a un lado, bien allá a un ladito, porque casi toda la célula está cubierta por una gran vacuola llena de agua, que es muy importante en las plantas para mantenerse turgente, ¿no? Ustedes han visto las plantas, cuando uno no se olvida de echarle agua, están bien paraditas, bien llenitas sus células. Nos olvidamos una semana, dos, y pues la célula se arruga porque esa vacuola queda sin agua. Entonces necesita tener, ¿ya? ¿Por qué? A ver, ahorita una pregunta es ¿por qué los núcleos generalmente se tiñen de rosado y el citoplasma de azul cuando nosotros teñimos una célula, como lo hemos visto nosotros en nuestras células epiteliales, ¿se acuerdan en la célula catáfila de cebolla? Por el tipo de colorante que utilizamos, ¿ya? Hay un tipo de colorante, generalmente safranina, que ese colorante me va y me tiñe los ácidos. Y por lo tanto, como ahí hay ácidos nucleicos, me tiñe los ácidos y eso yo lo veo. Mientras que azul de metileno me tiñe más la parte del citoplasma. Es generalmente por eso. Pero los colores van a depender mucho del tipo de colorante que nosotros utilicemos, ¿ya? Los primeros núcleos que se descubrieron en la célula fue más o menos, fíjense, en los años 1800, 1831, así. Y este señor llamado Roberto Brown fue uno de los primeros que observó y que publicó, empezó a decir, ah, miren, se ve una estructura redonda en el núcleo, y empezaron a pensar qué habrá ahí, qué importancia tendrá, ¿no? Entonces se imaginan cómo ellos
con el aumento de las lentes en los microscopios, iban reconociendo nuevas estructuras y iban pensando, investigando para qué sirve cada cosa, ¿no? Y el tamaño y forma de los núcleos va a depender de cada célula. Por ejemplo, nosotros hicimos la práctica de frotis sanguíneo, ¿se acuerdan? El lunes pasado. ¿Para qué? Para ver núcleos. O sea, más que decir, vamos a aprender a hacer el frotis, que claro, es importante también, pero el objetivo de la clase, si ustedes la leen ahí en los objetivos de la práctica, de 10 que vimos, era ver y reconocer núcleos. Y claro, ¿dónde reconocemos núcleos? En glóbulos blancos, ¿no? Porque los glóbulos blancos, ¿se acuerdan? Que tenían un núcleo grande o podían tener unos núcleos en forma de glóbulos, 3, 4 lóbulos, ¿ya? Entonces, la forma de los núcleos va a depender mucho. Los protistas, por ejemplo, pueden tener 2, 3, 4 núcleos, ¿ya? Normalmente nosotros, los animales vegetales, tenemos un solo núcleo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y esto es lo que les explicaba hace rato, ¿no? Para estudiar realmente el núcleo, debemos estudiarlo en la etapa de interfase, porque en ese tiempo está completo el núcleo. Ya no podemos estudiar bien todas las componentes y características del núcleo durante la mitosis, porque ahora, si nos da tiempo, vamos a ver cómo durante la mitosis el núcleo cambia muchísimo y ya no es como en la interfaz, ¿ya? Bueno, eso entonces es característica un poco del núcleo y quisiera que ustedes se anoten los componentes del núcleo. Es decir, el núcleo está constituido de 4 partes principalmente, ¿ya? Anótense. La primera se llama envoltura nuclear, también se llama membrana nuclear o carioteca. Son nombres que se le puede dar a esta membrana nuclear. Acuérdense que la membrana nuclear es la que está adentro y me aísla el ADN, ¿no? Que en los procariontes no existe. Por eso se clasifica procariontes porque no tiene envoltura nuclear o membrana nuclear y los eucariontes sí tenemos envoltura nuclear. Bueno, ya esa es la membrana que me está aislando el núcleo. ¿Qué hay dentro del núcleo? Hay un jugo nuclear o también se llama carioplasma, cariolinfa, nucleoplasma. Entonces es un jugo lleno de agua y en ese agua están disueltas muchas enzimas, proteínas, ARN, ¿ya? Y claro, ahí también está que, vamos a decir así, imagínense como flotando, ¿qué? El ADN, ¿ya? El ADN. Que el ADN, cuando, esto ustedes tienen que prestar atención, por eso quiero por favor que estén atentos en su casa y que no se descuiden. El ADN, cuando la célula no se está dividiendo, en la interfase, anótense, se llama cromatina. Por eso los componentes, miren, aquí no dice cromosoma en los componentes del núcleo, dice cromatina, porque estamos estudiando el núcleo en la interfase. Y en la interfase el ADN está desenrollado. Es como, a ver, esta cinta de mi Dicen, mouse, ¿sí? dicen, pero en el libro dice cromatina y cromosoma. Cromosoma se llama cuando está en la mitosis. Ahorita fíjate, cuando la célula está Daniel, cuando la célula está en interfase o no se está dividiendo, mi ADN es como si fueran estas tiras así. Y Ujú. cuando va a entrar a mitosis, se tiene que organizar y entonces el ADN empieza a enrollarse sobre sí mismo, se enrolla sobre sí mismo y forma, digamos que estos sean los cromosomas que decimos, ¿ya? Entonces, Ah, ya. ¿entiendes, Daniel? Entonces, Sí, sí, durante, sí. durante la interfase, que es cuando la célula no se está dividiendo, se llama cromatina. Y Ah, cuando ya, la listo. célula está en mitosis o división, se llama cromosoma. Es lo mismo, es el ADN, pero en un tiempo está desenrollado y en otro tiempo está enrollado. Ahorita les voy a mostrar imágenes y lo van a entender mejor. ¿Ya? Váyanse, si de estos modos, anotándose todas las preguntas y también pueden hacer ahorita preguntas. Dime, Roberto Carlos. Sobre esto, sobre el hijo del cromatina y cromosoma, cuando ya se va a dividir, se llama cromosoma, ¿no? Cuando se forman en tipo así alicate, que uno Exacto. dibuja. En X. Ujú.
Ya. Claro, eso, cuando ya el ADN se ha enrollado y se forma como esas X que nosotros siempre vemos en las películas, ahí se llama cromosoma ya, durante la división celular o mitosis. Eso era, Mientras que, mientras que está así nomás disuelto, se llama cromatina, ¿no? así es, en la interfase. Muy bien. Lo vamos a ver en dibujo igual, pero igual pueden hacer la pregunta cuando quieran, levantan la manito y seguimos acá. Bueno, entonces, y tenemos los nucleolos, que son sectores dentro del núcleo que están más concentrados, donde la cromatina se pone más concentrada y también hay un ARN. Entonces, por eso a veces vemos el núcleo, el jugo nuclear, la cromatina, y hay sectores donde se ven más oscuros, como puntitos más oscuros, uno o dos. Normalmente uno se llaman nucleolos, pero es nomás una concentración más del material, ¿ya? Y ahí está. Miren, ese es un núcleo, ¿ya? Estamos hablando de un núcleo en células eucarióticas, que tienen el núcleo verdadero y que tienen una membrana nuclear. Ya no vamos a hablar de aquí membrana nuclear porque lo vimos en el sistema de endomembrana, ¿se acuerdan? Porque la membrana nuclear es parte del sistema endomembrana. Acuérdense que decíamos es una doble capa, ¿no? Una membrana externa, una membrana interna, tiene un espacio intermembranal y todo esto de aquí eran los poros nucleares, ¿no? ¿Se acuerdan que eran con 8 dientes de esa proteína que me hacía los poros, el complejo del poro que hablamos esa vez? Entonces, ven, aquí está, membrana nuclear, jugo nuclear, nucleolo, y todo esto que ustedes ven aquí como hilito es la cromatina. Pero ¿y la cromatina qué es? ADN. El ADN que aún no se ha enrollado. La cromatina es ADN y unas proteínas que se llaman histonas, pero es cuando aún no se ha enrollado, o sea, cuando aún no está como esa X o ese alicate que decía su compañero, que eso lo vemos normalmente en las películas, ¿ya? Entonces, este es un núcleo interfásico, es un núcleo que está en la interfase con por lo menos esos 4 componentes, quiero que quede bien clarito. Membrana nuclear, jugo nuclear, nucleolo y cromatina, ¿ya? Entonces, como ven, este núcleo contiene el ADN, que es la información hereditaria. Por eso es que es muy importante. Entonces, si tenemos que resumir y decir cuáles son las dos funciones más importantes del núcleo, ustedes podrían poner eso: conservar la información genética hereditaria y regular los procesos metabólicos de la célula, ¿no? Entonces pensemos siempre que dentro de ese núcleo está el ADN y la membrana lo que hace es protegerme a ese ADN, que no tenga cambio, que no tenga mutaciones. Y la función del núcleo es conservar esta información genética hereditaria, y ese ADN es el que regula los procesos metabólicos de la célula. Entonces, gracias a este núcleo, la célula sabe cuándo dividirse, cuándo no. Por ejemplo, para evitar, si este ADN sufre mutación por cualquier cosa, por un virus, por factores no sé, mucho sol, por cigarro, por sustancias tóxicas, este ADN puede sufrir mutaciones y entonces empieza a dividirse sin orden, ¿no? Hace mitosis, 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 y eso ocasiona que después tengamos un cáncer, por ejemplo, ¿no? Porque es una división descontrolada del ADN, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Entonces les pongo algunas imágenes para ver. Estas son células vegetales. Esto que ustedes ven verdecitos aquí son los cloroplastos, los que hablamos la semana pasada, que hacen la fotosíntesis, ¿no? Y aquí vemos, miren, este es un núcleo, ¿no? Y esto de aquí adentro es un nucleolo. Entonces, esta es una célula de un vegetal que no está teñido, ¿no? Sino que por eso se ven así claros, ¿no? Y aquí, como no se ven, generalmente ven, no se ve casi nada, son grandes vacuolas que están llenas de agua en las células vegetales, ¿no? Y esto es una célula animal. Es una célula bonita para que veamos un poquito, ojalá estén mirando en pantallas grandecitas, si están en su teléfono celular, es más difícil concentrarse, ¿no? Pero bueno, pónganlo inclinado, traten de concentrarse y ver. Miren, esto es una célula, ¿no? Membrana celular, citoplasma, núcleo. Miren de grande aquí el núcleo, ¿no? Entonces, ¿ven? Aquí no se ven cromosomas, o sea, no se ven X, X, X así, sino que se ven nomás como tiritas, como cosas negras. Todo esto es la cromatina.
Aquí no se observa muy clarito un nucleolo, pero podemos aprovechar esta imagen para ver estas estructuras. ¿Se acuerdan qué pueden ser todas estas? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es esto? Cloroplasto. Es una célula animal, Raquel. Las células animales no tenemos cloroplastos. ¿Se acuerdan qué era lo que tenían como unos tabiques adentro, unas crestas que las llamábamos? Eso, miren, estas son las mitocondrias. Fíjense, Raquel, aquí está la membrana y la membrana interna forma estas invaginaciones, se llama, y forman las crestas mitocondriales. ¿Qué hacen las mitocondrias? ¿Para qué sirven en la célula? Son responsables de la respiración celular. Exacto, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que y cuál es el fin de la respiración celular? ¿Para qué respiramos? A ver, a ver, vamos a preguntarle. Gracias, Raquel, por poner tu cámara. Raquel, ¿para qué respiramos? ¿Qué produce en la respiración celular? La energía al cuerpo, dicen. La energía en forma de ATP, principalmente, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Muy bien. Ya, entonces, miren, no la pudimos ver así nosotros en nuestro microscopio, porque nosotros, ¿hasta cuándo aumentamos? ¿Cuánto es el aumento? ¿No? ¿Cuánto es el aumento mayor completo? Con el objetivo de 100, pero ¿cuánto es el aumento completo? 1000x. 1000, porque es 100, lo multiplicamos por el 10 que hay en nuestro ocular y 1000. Ese aumento era 1000 veces el que nosotros vimos en nuestra célula epitelial. Miren este cuánto aumento es, 20.000 veces. O sea, 20 veces más, ¿no? Por eso aquí las mitocondrias las podemos ver bien claritas. Nosotros decimos, miren, esta aparece porque tiene la formita, o porque el colorante verde dejamos en las atomías y en las trabas, ¿no? Pero aquí las vemos mucho más claritas. Bueno, este es el núcleo entonces, acordémonos. Que es el ADN que está desenrollado, ¿ya? Entonces, eso quiero que ver si a ustedes les queda claro, porque eso es importante. Lo vamos a avanzar, de todos modos lo vamos a repasar un poquito después, pero yo creo que con todas estas imágenes, todo lo que estamos hablando puede quedar, ¿ya? Entonces, ¿qué es la cromatina? La cromatina es el ADN más proteína, pero que aún no se ha enrollado. Entonces, si ustedes ven, este es un núcleo, aquí adentro todo esto es la cromatina, y este es un nucleolo, ¿ya? Perdón, creo que me salió sin querer, ahí está, ¿ya? Y entonces, acuérdense que también ya hablamos de que cada especie tiene un valor C o un número constante de cromosoma o de cromatina, ¿ya? Entonces, la cantidad de cromatina que hay en una célula va a depender de la especie, porque cada especie tiene un número constante de ADN. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes comprendan. ¿Cuál es la diferencia entre cromatina y cromosoma? La diferencia no es física, porque los dos es ADN, ¿se dan cuenta? Miren, la cromatina es el ADN, el ADN es el ADN, pero la cromatina está descondensada durante la interfase. ¿Qué significa descondensada? Que no está enrollada. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar imágenes para que quede claro. Mientras que los cromosomas es el ADN, pero que se enrolla y se organiza y me forma esas X como en las películas durante la división celular. Entonces, esto tienen que tenerlo claro, anótenlo. Cromatina es ADN descondensado en interfaz. Cromosomas, ADN condensado durante la división celular, que la división celular se llama mitos, ¿no? Y ahí está. Lo vemos con un dibujito y yo creo que ya nos va a quedar clarísimo. Miren, este es un núcleo, nucleolo. Si nosotros tenemos esta doble hélice de ADN, ¿ves? Ese es el ADN, que ya conocemos como es, adenina, timina, guanina, etcétera.
Entonces, durante la interfase, cuando mi célula no se está dividiendo, mi ADN está así, desenrollado. Hay unas proteínas histonas por aquí, pero aún él no se ha enrollado. Si mi célula hepática dura 16 horas, más o menos antes de volver a dividirse, ¿no? Se dan cuenta de una célula hepática, tiene que reponer las que se han perdido o han muerto, va a ser mitosis y me va a formar dos células hijas. ¿Cuánto tarda una célula en formarme dos células hijas? Más o menos 16 horas. Estas dos células después de 16 horas van a origen otra vez a 4, quizás algunas mueren y ya no hacen el ciclo, pero durante ese tiempo en que la célula no se está dividiendo, que son como 15 horas en la vida de una célula de hígado, la célula está así como cromatina, desenrollada. Cuando la célula va a entrar y el núcleo le dice, ya tienes que hacer mitosis, tienes que dividirte porque necesitamos más células de hígado, la célula agarra y dice, uy, tengo que enrollar mi ADN para organizarlo. Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque la célula, mire, empieza a enrollarse, el ADN, perdón, empieza a enrollarse y se convierte en esta estructura que todos conocemos que se llama cromosoma. Entonces, es el mismo ADN desenrollado durante la interfaz, ADN enrollado durante la mitosis. Aquí se llama cromosoma, aquí se llama cromatina. ¿Ya? Y es así, podemos seguir viendo imágenes. Tenemos cromatina desenrollada durante la interfase, tenemos cromosoma enrollado durante la mitosis. Es lo mismo, solo que aquí se enrolla. ¿Para qué se enrolla? ¿Para qué se enrolla? Ya se van a dar cuenta en mitosis que se enrolla, porque después, durante la división celular, esta parte se va a una célula y esta parte se va a otra célula. Y si ustedes tienen como una madeja de hilo cuando se enreda, y no podemos deshacerla, no podría irse la mitad para acá y la mitad para acá, después si está todo enredado. Por eso es que se organiza tan bonito para que un cromosoma o par vaya homólogo vaya aquí y el otro acá, en la división celular de mitosis. ¿Ya? ¿Y cómo se enrolla? Ahora vamos a estudiar. ¿Ha quedado claro un poquito lo que estamos viendo? ¿O tienen dudas? Sí, Lisa. Ya, si no me dicen nada, yo voy a pensar que no están entendiendo o voy a suponer que están en eso. Ahora, lo que vamos a estudiar ahorita, cómo esta cromatina que está desenrollada se enrolla y se convierte en cromosoma. ¿Está bien? Eso vamos a aprender. Y se lo hace así, miren, a través de una estructura, una unidad que se llama nucleosoma. Anótense y de esto que me van a hacer una maquetita para la próxima semana, pequeñita, así que lo puedan llevar en su mano, en su manita. No hagan grande que el micro se pierda. Lo pueden hacer con tapitas, con bolitas de plástico chiquititas, con cosas que tengan en su casa, no necesitan gastar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, todos pongámoslo en la cabeza. ¿Cómo la cromatina, que es el ADN que está desenrollado, se me enrolla para convertirse en cromosoma durante la mitosis? Se enrolla en una unidad que se llama nucleosoma y que consta, miren, de 5 diferentes tipos de proteínas que se llaman histonas. Hay unas proteínas, vamos a hacer estas redonditas, van a ser nuestras proteínas, que se van a llamar H2A, H2B, H3, H4 y H1. A ver, anótense todo. H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Qué son esas proteínas? Que están en el núcleo. Entonces, esas proteínas se ordenan. No sé si tengo por aquí. Se ordenan y se hacen un octámero. Lo vamos en su libro lo tienen, y lo vamos a repasar en la pizarra el miércoles que viene. Pero, ¿cómo es un octámero? Miren, es dos proteínas H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4. 8 proteínas. Eso se llama octámero. Octámero es 8. 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4. Se ordenan, forman un octámero, así un cuadradito con esa proteína como está aquí.
Y sobre este octámero viene la doble hélice de ADN y se enrolla. ¿Se dan? Miren, viene el ADN, la molécula doble hélice, y le da una vuelta y media en cada octámero. Vuelve acá y en otro octámero vuelve a dar 2 vueltas y media. Y a eso se llama nucleosoma. Cuando el ADN viene, se enrolla y la H1 me sella. A esto se llama nucleosoma. No quiero que en el examen me dibujen un núcleo. No, el nucleosoma es un octámero que está, donde se enrolla el ADN y se sella con una H1. Y esto me lo van a hacer ustedes. Entonces, el ADN que puede medir, dijimos, en una célula humana hasta 1,70 m, ¿se acuerdan? Como esta doble hélice, si nosotros la sacamos de cualquiera de nuestras células, en una célula de nuestra piel, sacáramos nuestro ADN y lo extendemos, va a llegar a medir ¿cuánto? 1,70 m, es inmensamente larga. ¿Cómo hace esa molécula para entrar en un núcleo de una célula que tiene 50 micras? La milésima parte del milímetro era una micra. Entonces, una célula de 50 micras, ¿cómo entra una molécula de 1,70 m? Porque se enrolla en estas proteínas y después se enrolla sobre sí misma para formar los cromosomas. ¿Ven? Y esta es como el ADN se enrolla para formar un cromosoma. Entonces, está la doble hélice de ADN que se enrolla en estas proteínas que se llaman histonas, dando una vuelta y media, y después se sigue enrollando, forma bucle, forma espirales y se convierte en cromosoma. Entonces, si nosotros tenemos que pensar, ¿cuándo voy a llamar cromatina a mi ADN y cuándo lo voy a llamar cromosoma? Lo voy a llamar cromatina cuando está desenrollado durante la interfase o el tiempo que la célula no se está dividiendo. Y lo voy a llamar cromosoma a mi ADN durante la mitosis o durante el tiempo en que la célula se está dividiendo. ¿Quedó claro? ¿Ya? Entonces, tenemos menos de 1 minuto, se va a cortar. Y volvemos al mismo link en 10 minutitos y volvemos a repasar esto que estamos viendo. ADN, octámero, se enrolla y me forma cromosoma. ¿Ya? Entonces, así como el ADN se enrolla y se condensa, y normalmente en las películas lo vemos así. Por eso pensamos que siempre está así, pero no. Solo está enrollado así durante la división celular o mitosis. ¿Ya? Entonces, quiero quedar ahí para que veamos, miren lo que es un cromosoma, miren de bonito, no todo